Pues nada, chicas, muy buenas noches a todas. Bienvenidas a este súper taller de aromaterapia. Vamos a tener aquí tanto a Inés como a Inma que nos van a explicar un poquito cómo introducir, ¿no?, la aromaterapia con fines terapéuticos en nuestro día a día. Un súper descubrimiento en mi caso, en el de ellas también, y cómo ellas están haciendo estos usos para mejorar al final su calidad de vida, pues las pequeñas dolencias que todos podemos llegar a tener. Así que, chicas, yo ya me retiro, me quedo aquí. Cuando vosotras queráis, todo vuestro. Gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, o buenos días, según la parte del mundo donde nos veáis. Estamos encantadas de estar aquí, de compartir este ratito entre familias que somos. Y bueno, hoy, como dice Carmen, pues os traemos un taller, ¿no?, que para la mayoría es muy práctico, que es el tema de la aromaterapia. Sobre todo de qué puede hacer la aromaterapia para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Que para mucha gente este tema, este aspecto, digamos, de la salud, que también influye, es muy desconocido. Entonces nosotros esta tarde, de manera gráfica y de manera lo más cercana posible, queremos acercaros, valga la redundancia, un poquito más este mundo, pues para que aprendáis que en lo cotidiano y en lo diario podemos siempre tener a mano la solución para no tener que echar mano de la medicina tradicional, ¿no? Que al fin y al cabo cuando hoy en día nos duele algo, tenemos alguna dolencia, una molestia, tal, recurrimos, el primer envite que hacemos es recurrir a la medicina. Y claro, lo que te ayuda por una parte te puede estar fastidiando otra parte. Y al fin y al cabo de lo que se trata es de que poco a poco, cambiando hábitos y con pequeños pasos que damos todos los días, pues que podamos mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, la aromaterapia es un campo muy adecuado y muy proclive a ayudarnos a todo esto, ¿no? Y como digo, queremos acercarla un poquito pues para que se vuelva más familiar y la tengamos más presente en nuestro día a día, porque realmente tiene muchísimas aplicaciones y tiene mucho uso que son desconocidos. Entonces vamos a tratar de, con consejos sencillos, daros pautas y enseñaros cómo podéis utilizarla, ¿no? Por hablar un poquito así a grandes rasgos de lo que es la aromaterapia, pues por si alguien no conoce de dónde viene el término, realmente es una cosa que se utiliza desde la antigüedad, de culturas milenarias, pues en China, en la India, o por ejemplo en la antigua Grecia o en Egipto. Ya se utilizaban este tipo de los aceites esenciales pues, como fragancias, por ejemplo, o en la cosmética. Incluso si pensamos y pensamos en el antiguo Egipto, ¿no?, por ejemplo, y nos vienen a la cabeza las momias, pues los rituales de embalsamamiento se hacían en muchos casos con aceites esenciales que además aportaban una riqueza extra a esa cultura, ¿no? Porque no era una cosa obviamente que estuviese al alcance de todo el mundo por lo laborioso y lo difícil que es de extraer, ¿no? Bueno, pues poco a poco se ha ido evolucionando en ese sentido y se han ido utilizando y dándole uso en diferentes aspectos de la vida cotidiana, como digo, y han llegado hasta nuestros días. Los aceites esenciales se han introducido en nuestra vida diaria y se utilizan para multitud de cosas. Entonces, como digo, queremos hablaros un poquito de ello, explicaros además la gama que nosotros tenemos, que es muy, muy, muy buena por el tipo de aceites que son, y sobre todo que tengáis en cuenta que cuanto más naturales y más puros sean, más beneficios aportarán a la salud. Eso siempre, ¿vale? Bueno, como decía, ahora Inma os va a hablar un poquito de nuestros aceites y en concreto de dos de ellos y lo iremos compaginando pues para que veáis diferentes usos y aplicaciones que pueden tener cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, Inma, te dejo paso. Vale, gracias Inés. Hola, buenas noches chicas y chicos.
Pues sí, yo os voy a contar un poquito mi experiencia con la aromaterapia, que para mí, bueno, fue un gran descubrimiento. Yo llevaba bastante tiempo ya aplicándolos para temas de sueño, para diferentes cosas, pero el descubrir la gama de Prime para mí fue lo mejor que me pudo pasar, porque si como veis aquí, con 4 aceites ya tengo cubierta completamente toda la gama. Yo antes era de las que las iban mezclando y andaba con una caja así con un montón de aceite y me daba un poquito de cosa, porque a veces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen las mezclas de no pasarte, ¿no? A la hora de hacer la mezcla, y al final puedes tener un resultado que no era el que estabas buscando y un efecto que al final no era lo que tú querías. Y entonces el encontrar 4 que me cubrían prácticamente todo, para mí fue lo mejor de lo mejor. Yo en concreto os voy a hablar de dos, que es, uno de ellos es el Ice, que es una botellita así de chiquitita, pero con un montón de usos. El primero de ellos es los dolores musculares, ¿no? Ahora, sobre todo, que muchos de nosotros estamos trabajando en home office, en teletrabajo, y pasamos muchísimas horas así, delante del ordenador, tecleando, pues termina el día y tenemos un montón de dolores musculares, tanto aquí en los hombros, en la espalda, en las piernas. Pues bien, ¿yo qué hago? Yo cojo un par de gotitas de Ice, lo mezclo con un poquito del aceite de coco, que tiene que ser no el aceite de coco que conocemos, este normal, sino nuestro, o sea, este tipo de aceite de coco que es el conductor, ¿no? Que es el que te va a ayudar a aplicarlo en la piel. Mezclo los dos y entonces me lo voy masajeando. Lo ideal es que te lo haga otra persona, evidentemente. Te masajeas los hombros y cuando ya lo tengo más o menos repartido, ahora tengo este súper aparatito con el que me lo voy también extendiendo y hace que el aceite penetre muchísimo mejor, ¿no? Como digo, lo ideal es que os lo haga alguien, sobre todo para la parte de la espalda, ¿no? Y la verdad que maravilloso. Y en las piernas también lo que hago, porque después de estar tantísimas horas así sentadas, pues también me hago el masaje por lo que son las piernas y las rodillas, ¿no? Y no solamente para nosotros, ¿no? Bueno, yo vivo en Alemania y aquí los niños están todavía en homeschooling, todavía están, no van a clase y están pues también recibiendo sus clases de manera virtual. Entonces, para vuestros hijos también, ellos también pasan sus horitas, entonces también masajearlos de vez en cuando para que también se relajen un poquito sus músculos, ¿no? Pero el Ice también nos sirve para despejarnos, es decir, precisamente si tenemos que estar horas trabajando delante del ordenador, pues tenemos varias soluciones. Una de ellas es simplemente ponerlo y aspirarlo con la nariz, o nos echamos un par de gotitas en las manos, hacemos así y lo aspiramos y eso nos va a despertar, nos va a dar más, que estemos despiertos, que estemos atentos, ¿no? Sobre todo que prestemos atención, tanto nosotros, ya os digo, como para los niños. Para los niños, para que no lo reciban de esa manera tan directa, les podéis poner unas gotitas en el difusor. Y así ellos, mientras están asistiendo a sus clases, pues están despiertos, no se cansan, no están aburridos, sino que la verdad que hace que el foco de atención lo presten en sus clases. Esto mismo se puede aplicar si tenemos que conducir varias horas y tenemos que estar atentos a la carretera. Lo mismo, no hay nada mejor como llevarte tu Ice, refregártelo un poquito o tenerlo a mano para de vez en cuando ponérnoslo en la nariz, ¿no? Y bueno, eso es sobre todo los usos más fuertes del que yo utilizo más el Ice. ¿Por qué, digamos, sirve? ¿Qué tiene el Ice para que sea así, que te despierte? Pues bueno, tiene jengibre, tiene eucalipto, bueno, aceite de jengibre, aceite de eucalipto, tiene menta, alcanfor blanco y la pimienta negra, ¿no? La pimienta negra es lo que hace que el flujo sanguíneo se vaya activando, ¿no? Que es la parte, pues, por ejemplo, de las piernas. Y si nos lo masajeamos también por la parte de aquí de los muslitos, del culete, nos va a ayudar también para la celulitis. ¿Por qué? Porque activa el flujo sanguíneo y hace que todo lo que esté por ahí un poquito así aplastadillo se empiece a fluir, ¿vale?
Entonces, pues bueno, eso es las maravillas que hace para mí. Bueno, yo pienso que maravilloso el Ice. Y luego el otro del que os quería hablar es del Sentry, ¿no? Que es este, el Sentry. Y el Sentry pues también es, bueno, tiene un montón de aplicaciones. El Sentry, por ejemplo, tiene canela, tiene clavo, lo voy a leer para no olvidarme nada. Tiene árbol de té, naranja, salvia, un montón de cosas. Entonces, ¿para qué utilizo yo normalmente el Sentry? Pues bueno, por ejemplo, si tengo que desinfectar ropa o quiero que mi ropa se quede con una sensación más de limpia sin tener que echarle lejía ni esas cosas, como tiene el árbol de té, y eso es muy importante, vamos, sirve bastante para eso, echar unas gotitas en la lavadora. Y entonces hace que la ropa se desinfecte y tenga un olor realmente limpio. Otra cosa para la que lo utilizo lo mismo es un poco para en la cama o en los colchones y tal, lo mezclo con agua. Unas gotitas y lo voy echando y así como que desinfecta. Lo ideal es una botella de cristal y no una botella de plástico. ¿Por qué? Porque el plástico en sí hace que baje la calidad del aceite y además baja la calidad del aceite y el agua toman lo malo del plástico. Entonces, o un buen plástico o una botella de cristal. Yo ahora mismo no tengo una de cristal, entonces lo que hago siempre lo preparo fresco. Nunca lo dejo ahí 3 o 4 días, sino que cada vez que lo voy a aplicar, lo preparo en el momento precisamente para que no pase eso, ¿no? El Sentry también, por ejemplo, si en casa estamos malitos, tenemos un resfriado, una gripe, no voy a hablar del bicho que está hoy en día porque no, pero una gripe, un resfriado, si lo ponemos en el difusor, eso va a hacer un poco como que esas bacterias que están en el ambiente se vayan, ¿vale? Eso sí. Luego también, por ejemplo, nos sirve para el cuerpo limpiarlo por dentro y por fuera. Es decir, si nos sentimos con dolores de barriga, nos podemos diluir un par de gotitas en agua, nos lo tomamos y nos ayuda con los dolores de estómago. Yo también hace poco tuve dolores de garganta y me hice gárgaras con el Sentry. Y fue maravilloso, o sea, fue como de momento los dolores desaparecieron. Fue algo realmente, yo lo había leído, nunca lo había probado, pero en ese momento lo probé y fue estupendo. Y también dolor de muela, por ejemplo, también te puede servir, porque como tiene clavo, ya muchas veces hemos oído, ¿no? Que si te pones un clavo cuando te duele la muela, pues lo mismo, hacerte como enjuagues bucales y te puede ayudar. Para el dolor de muela incluso también te puede servir un poquito el Ice, pero bueno, yo por el tema del clavo pienso que el Sentry puede servir mucho mejor. El Sentry también lo utilizo, yo tengo estas bolitas que aquí en el centro tienen como un orificio, son de madera, y ahí pongo unas gotitas de aceite y lo pongo, por ejemplo, encima de la calefacción, encima tengo la Purity Air también, ¿no? El purificador de aire, lo pongo encima y entonces también como que encima purifica muchísimo más el aire, ¿no? ¿Y qué más? O sea, bueno, eso son más que nada, también te puedes hacer, cuando tienes muchas impurezas en la cara, también mezclándolo con el aceite de coco te puedes hacer limpiezas en la cara, ¿no? Sobre todo cuando tienes muchas impurezas, puntos negros, los jovencitos, los adolescentes, un poquito que vienen con la época del acné, no cuando tienen el acné en vivo ahí, pero sí cuando están, que tienen la piel que la tienen bastante así sucia, pues se la pueden limpiar para precisamente evitar el acné, ¿no? Y bueno, eso es más o menos lo más importante que hay con estos dos aceites, ¿no? De los otros dos creo que no nos quieres hablar tú, ¿no? Inés. Sí, vamos a contarles también algo, pues de estos dos que traemos entre manos, que son los otros dos de la gama, son Escape y Calm, ¿vale? Ambos comparten uso y aplicaciones, pero bueno, se diferencian fundamentalmente pues también en los ingredientes, ¿no?
Y efectivamente, bueno, en casa nosotros tenemos toda la gama, ¿no? Por lo que decía Isma, porque lo bueno que tienen los aceites de la gama Prime es que con cinco aceites que componen, digamos, el conjunto de la gama completa de los aceites, con estos 5 aceites tenemos prácticamente cubierta la totalidad de las necesidades que pueda tener una familia en su día a día, ¿no? Que atañen, obviamente, a su salud y a su bienestar, ¿no? Entonces, como decía, yo me voy a centrar en hablaros de Escape y de Calm, que son otros dos, que no son el aceite portador, que es este, que es el de coco, ¿vale? Y sus funciones, ¿vale? Yo en casa lo utilizo muchísimo, son dos de los que más utilizo por el tipo de padecimiento que yo tengo. Yo padezco migraña prácticamente desde que soy niña y la verdad que como casi todo el mundo he recurrido siempre y he tenido que recurrir sin más remedio a la medicina tradicional porque he tenido crisis muy fuertes y no me lo quitaba nada que no fuese al final ya pues pinchazos o ampollas fuertes, ¿no? Entonces, a raíz de otra enfermedad diagnosticada, que es una gastritis, pues claro, obviamente generada por el consumo, digamos, en cierto modo abusivo de la medicina, por todos los tóxicos que tiene y el perjuicio que ocasionan a la salud, pues el médico me dijo que o recortaba medicamentos o al final iba a convertirse en un problema peor. Con lo cual se me plantea la alternativa de tener que buscar la forma de combatir esas crisis de migrañas tan fuertes, ¿no? Con otra cosa que no sea medicina. Y yo he de reconocer que era muy escéptica ante esto, porque nunca lo había probado, ni lo había experimentado directamente, ni sabía qué beneficio o perjuicio podía tener el uso de la aromaterapia. Pero claro, obviamente nunca va a ser peor que el hecho de estar medicándote continuamente. Así que bueno, digamos que como no había nada que perder, pues empecé a probarlo. Y la verdad que la reacción fue muy positiva desde el principio. Yo no voy a decir, obviamente, que mis crisis de migrañas se hayan reducido al 100%, pero sí que es verdad que en lo que al dolor afecta, en una escala de 1 a 10, a mí el uso de la aromaterapia como terapia en sí me ha servido pues un 70% prácticamente. O sea, yo antes no concebía tomarme un paracetamol porque el paracetamol no me hacía nada y a día de hoy, con ayuda de los aceites esenciales y si acaso algo más, ya voy más que cubierta, con lo cual he ganado en muchos aspectos y no solamente eso, es que además lo he introducido en casa y lo utilizamos todos, es decir, no solamente yo, sino ya forma parte de mi familia y lo utilizamos para diferentes cosas. Por ejemplo, como digo, yo cuando tengo dolor de cabeza, que bueno, suele ser ya con menos frecuencia, pero cuando lo tengo, que aún así sigue siendo repetidamente, pues utilizo Escape. Lo he dejado aquí. Y la forma de aplicarlo puede ser varias, pero la que a mí me hace más efecto es ponerme una gotita directamente. Yo me pongo una gotita en el dedo y me lo aplico directamente sobre las sienes. Masajeo esta zona y espero a que se absorba. Y una vez que lo he hecho con las sienes, también me aplico una gotita en las muñecas. Con lo cual estoy abriendo, digamos, la zona de paso de la circulación y las señales cerebrales que llegan y hacen que el efecto antiinflamatorio que hace, pues provoca que se relaje la inflamación y en mi caso pueda descansar mucho mejor. Con lo cual, esa es la aplicación que yo le doy cuando tengo dolores fuertes de cabeza. Cuando es una cosa más llevadera, pues directamente lo que hago es que lo pongo en el difusor.
que lo tengo aquí, lo tengo en la habitación y lo aplico sobre el difusor poniéndole, bueno, de hecho os puedo decir que me acabo de poner y ya estoy notando como el hormigueo, la sensación de circulación, de reactivación otra vez, ¿no? Pues como os decía, lo pongo en el difusor y lo que hago es que como ya lleva agua, la mayoría de las veces no le pongo el aceite portador porque no es necesario, ¿vale? Es necesario sobre todo cuando se aplique en la piel, porque por la pureza que tienen estos aceites pueden en un momento dado hacer daño o causar algún tipo de rojez o alteración de la piel. Entonces siempre es bueno que se utilicen con el aceite, con un aceite portador, en este caso el de coco, es perfecto para eso, ¿vale? Pero si se va a diluir en agua, pues no hace falta, no es necesario. Entonces yo cuando lo aplico con el difusor, lo que hago es ponerle agua. Como decía Isma, tened en cuenta a la hora de poner los aceites esenciales en difusores que sean de buena calidad por el tema de los plásticos, ¿vale? Incluso si puede ser que el recipiente sea de cristal, mucho mejor, porque al final si es un plástico que no sea de buena calidad, eso, el aceite en sí, por su pureza, puede llegar a erosionar ese plástico y al final estaríamos inhalando partículas de plástico que hay en el ambiente, ¿vale? Y no es necesario. No es necesario porque además supone un perjuicio. Pues como decía, lo que hago en el mismo difusor, una vez que he puesto el agua, le pongo 3 gotitas de Escape, ¿vale? Y lo dejo funcionando hasta que se agota el agua, ¿vale? Y crea una atmósfera que hace que el aceite actúe y se active, relajándote y teniendo efecto antiinflamatorio, ¿vale? Que es un poco también el efecto que tiene el otro aceite del que os quiero hablar, que es Cal, ¿vale? Pero bueno, aparte, antes de meterme con Cal, quiero daros otra aplicación que puede tener este aceite, Escape. De todas maneras, hay muchísimas. Es cuestión de buscar y de mirar por los ingredientes, cada uno con sus propiedades, qué ayuda nos pueden representar en un momento dado, ¿vale? Pero, por ejemplo, otro de los usos para lo que lo utilizamos en casa, este aceite, mi marido, por ejemplo, tiene sinusitis. Entonces, directamente se aplica una gota en la mano y frota y se cubre la nariz y hace inhalaciones, ¿vale? Hace inhalaciones y eso hace tiene un efecto expectorante. Entonces, te abre las vías respiratorias y la diferencia es brutal. Os puedo decir que incluso cuando está muy atascado, cuando la sinusitis le molesta más, digamos, le cuesta trabajo respirar por la noche cuando está acostado. Entonces, con este remedio, con este aceite concretamente, al hacer inhalaciones mejora muchísimo porque la respiración se le nota mucho más y se nota, por ejemplo, en los ronquidos. Hay mucha gente que ronca pues porque las vías respiratorias se atoran o están más saturadas y no entra el aire correctamente y eso provoca ronquidos. Pues este aceite es muy bueno en ese sentido, ¿vale? Nosotros en casa, ya digo, lo utilizamos él concretamente por el tema de la sinusitis, pero vamos, que gente incluso que tiene problemas más, más graves de apnea del sueño, incluso también lo utilizan este tipo de aceite precisamente para eso, para facilitar el paso del aire y que la respiración sea más fluida, ¿vale? Y bueno, algunos de los ingredientes, como digo, que tiene este aceite que tenemos en la mano, el Escape, pues son la menta, el incienso, el cardamomo, tiene un montón de ingredientes. Entonces, todo eso mezclado y al ser puro, al ser 100% natural, eso nos proporciona todas las propiedades, al 100%, todas las propiedades de cada una de las plantas y de los extractos que lleve este aceite esencial en concreto. Es lo que decía Isma, la suerte de tener esta gama de aceites es que no tienes que andar en casa diciendo, vale, tengo que tener 70 aceites diferentes para hacer las mezclas. Eso está muy bien, pero la gente de hoy en día no tenemos el tiempo suficiente ni la capacidad
de sentarnos 2 horas en casa todos los días para decir, pues hoy voy a hacerme un aceite para esto, otro aceite para aquello y tal, ¿no? Isma, ¿querías decir algo? Perdona. No, sí, eso, que en el momento, si estás con el dolor de cabeza, ponerte a hacer las mezclitas como que Claro. no. Y lo que yo también quería decir es una aplicación del escape que para las mamás, sobre todo, o para las personas que trabajan, como por ejemplo yo o mi hija, que trabajamos en un colegio o en una guardería, el escape puede servir para prevenir a los piojos. O sea, puede prevenir para cuando ya tienes el piojo o para prevenirlo. Y es cuando se ha encontrado las liendres, el piojillo o algo, mezclado con el aceite de coco, hacerse masajes por toda la cabeza, ya sabemos después peinar y tal con la liendrera o como se llame ese peine, o si prevenimos porque sabemos que la guardería donde va nuestro hijo o lo que sea, o por ejemplo en mi caso, para prevenir por si los niños me traen piojo en el colegio, lo mezclas igual en una botellita así tiene una aplicación exacta, ¿no? Que sería, lo voy a decir para la que le interese, que son 10 gotas por cada 120 mililitros de agua, lo mezclas, te pulverizas el pelo y eso y hace como el efecto de que el piojo no le gusta, no es el olor o lo que sea, y no va a llegar a la cabeza. Como repelente, ¿no? Como repelente. Exactamente, que no me salía la palabra, como repelente, exactamente. Y eso es bastante práctico también. Sí, la verdad es que sí. Los usos, ya decimos, son múltiples, sobre todo porque si te paras a mirar 5 minutos los ingredientes que lleva cada compuesto, o sea, cada uno de los aceites, pues al final si te pones a mirar las propiedades de cada uno de los extractos, es que lo puedes aplicar prácticamente en todo. Por eso decimos que es una gama muy, muy, muy completa, porque lo cubre todo, sin necesidad de tenerte que parar a hacer tú las mezclas, pues como dice Isma, ¿no? Que un día que vuelvas a casa y estés con la cabeza que se te va a ir, pues no te vas a poner a hacer mezclas, porque no estás para innovar, estás para que te solucione el problema. Entonces tiene que ser una cosa rápida y práctica, ¿no? Entonces, en relación a eso, pues también queríamos contaros un poquito acerca de este aceite, de Calm, ¿vale? Es otro de los básicos en casa. Bueno, básicos son todos, porque yo ya me he vuelto adicta a toda la gama, pero en concreto con Escape y con Calm yo tengo una relación muy íntima porque lo utilizo prácticamente a diario. Sobre todo por el tema de... yo, por ejemplo, en mi trabajo, yo paso muchas horas fuera de casa, muchas horas delante de un ordenador. Entonces, cuando llegas a casa, lo que necesitas es tener una atmósfera lo más relajada posible, lo más tranquila posible, y eso lo proporcionan muchos aceites esenciales, pero en concreto Calm es muy bueno para eso, sobre todo para crear una atmósfera en la que se respire armonía y con la que tú entres a casa, por ejemplo, y te sientas tranquilo. Y eso se respira. Y el cambio es brutal. Desde que abres la puerta y entras y ya hueles el aceite, es que es como que te cambia el chip, pero que no es como que te cambie el chip o que te sugestione, no, es que es real. O sea, es que por medio del olfato a nosotros nos llega una señal olorosa que al transformarse en el cerebro emite un estímulo, es una cosa natural, es instinto puro. Entonces, eso crea en ti una respuesta y puede ser, según el aceite que utilices, pues puede ser un estímulo relajante o incluso traerte a la mente un recuerdo, ¿no? Evocarte un recuerdo o un momento concreto de tu vida. Pues, como os digo, yo el Calm lo utilizo muchísimo, lo pongo con el difusor en la entrada de casa y es como una cosa, lo utilizo a modo de recibimiento, ya no solamente por mí o por la gente de mi familia que estamos en casa, ¿no? Sino me gusta que cuando alguien, por ejemplo, viene a casa, se sienta en casa, nunca mejor dicho, y sienta que es un hogar con una unión, con una armonía, ¿no? Como decía antes. Entonces, lo suelo poner en un mueblecito en la entrada de casa en el difusor y se nota, como digo, se nota al entrar, lo conecto un poco antes y ya va haciendo efecto para que cuando yo vuelva del trabajo, por ejemplo, pues me encuentre esa atmósfera relajada que es lo que necesito, ¿vale? Como digo, los usos que tiene son muchísimos, pero además sirve como antidepresivo,
como relajante, como calmante. Entonces, imaginaros el montón de aplicaciones que se le pueden dar. Yo, por ejemplo, de las que más, o sea, los usos que más practico con este aceite es por el tema de la ansiedad y por el tema de la relajación, porque lo digo, porque me hace falta y porque lo vivo el día a día, tengo un día a día tan frenético que de verdad lo necesito. Entonces, esto me ha salvado la vida, porque yo llego a casa y tanto si lo pongo en el difusor como si lo aplico directamente en la almohada antes de irme a dormir, echo 1 o 2 gotitas y es magia. O sea, se respira otro ambiente, se respira relajación y al fin y al cabo, con el ritmo de vida que todos llevamos hoy en día, ya no solamente yo, cualquier persona, creo que es un plus añadido y que siempre nos va a dar pues un punto más de bienestar, ¿no? En casa. Inés, yo estaba leyendo por ahí en algunos de los comentarios que personas que preguntaban también que decían lo pueden utilizar cualquiera, los niños, las embarazadas, personas, que decir que evidentemente, ¿no? Que para todos, y de hecho el Calm en un difusor puesto en una habitación de bebés, te digo que los bebés van a dormir muchísimo más tranquilos, ¿no? Bueno, yo no tengo hijos pequeños ya, pero bueno, tú tienes hijos pequeños, otras compañeras que tenemos también, y sabemos el efecto positivo que tiene, como ellos mismos ya cuando tienen, ¿no?, 3 o 4 añitos, ellos mismos lo piden, ¿no?, que le pongan, mamá, para relajarme, pon el Calm, ¿no? Sí. Y ellos mismos saben que se van a relajar con su Calm, con su musiquita o el cuento que le pongan de fondo, ¿no? Y por supuesto lo mismo para embarazadas y todo, o sea, no... Sí, exacto. Sabiendo siempre cómo aplicarlo, ¿no? No yendo a la locura, dejándose asesorar un poquito y tal, por supuesto que lo pueden utilizar cualquiera. Precisamente por eso, porque es naturaleza propia, entonces lo natural no hace daño, siempre que sepas cómo aplicarlo y cómo hacerlo. Yo de hecho quería hablar en ese sentido, yo efectivamente tengo un hijo pequeño y yo creo que los niños absorben la energía de los que estamos a su alrededor, en concreto de su padre y de su madre. Entonces, el ritmo que nosotros llevamos al final se lo pasamos a ellos. Y mi hijo, nosotros hemos iniciado una rutina con él que le está yendo muy, muy bien, y es que después de su baño le aplicamos un poquito de Calm en la planta de los pies, porque él es pequeño todavía, entonces para que no sea así muy brusco ni inhale tan de golpe el aceite, lo que hacemos es que se lo ponemos en la planta de los pies, diluido con aceite de coco. Y le ponemos un poquito en la planta de los pies y es como matemático, sale del baño y además él ya lo pide, lo que decía Inma, ¿no? Porque les crea a los niños una rutina que al final se acostumbran a ella y se habitúan, y no deja de ser un buen hábito que pueden llevar pues a lo largo de su vida donde quieran, ¿no? Entonces, como digo, le ponemos una gotita de aceite Calm en la planta de los pies mezclado con el de coco. Se lo aplicamos, le frotamos y al niño le da una relajación que ya lo introduce a él dentro de otra atmósfera, sabe que hemos cambiado de sitio, que hemos venido, que ya no está en el cole, que está en casa, y eso le ayuda también a sentirse más reconfortado y más recogido, ¿no? En ese sentido. O sea, que es otra de las aplicaciones que nosotros hemos descubierto que nos va fenomenal. Por eso, por lo que dice Inma, ¿no? Que la aplicación puede ser para personas mayores, para personas jóvenes, para niños, para embarazadas. O sea, cualquier persona puede aplicarse aceite esencial siempre que se sigan unas pautas y se tenga en cuenta ciertos aspectos, ¿no? De cantidades y todo eso, pero nunca va a hacer daño una cosa que sea natural, ¿vale? Y por otra parte, quería comentaros también un uso que yo le doy al aceite Calm, y es ponérmelo aquí, frotarme aquí a modo de antiinflamatorio en la barbilla, porque va muy bien para las personas que tengan bruxismo, o lo que es lo mismo, los que durmiendo rechinamos los dientes. Exacto. Las personas que nos pasa eso, el rechinar de dientes es muy molesto, porque te duele la mandíbula. Es que te levantas por la mañana como si hubieses estado 3 días comiendo chicle.
Entonces, aparte de lo que afecta a la dentadura en sí, es el dolor que se tiene de mandíbula. Entonces, otra de las aplicaciones que tiene este aceite es poner una gotita sobre aquí, en los lados de la barbilla, y lo aplicas. Masajea y ya está. Y eso, hacerlo antes de dormir. Y se nota porque por la mañana tienes la mandíbula y la cara relajada, ¿vale? O sea que es otro uso que yo le doy en casa y me va súper bien. Y lo que os decía, también lo de ponerlo en la almohada, cuando me encuentro más cansada o cuando necesito descansar más profundamente o dormir mejor, aplico 2 gotitas en la almohada y a dormir. Y duermes toda la noche en un sueño, vamos, espectacular. Yo me levanto mucho mejor, mucho más relajada, más tranquila, mejor, al fin y al cabo, que es de lo que se trata. He leído otra preguntita de aquí del chat y pregunta por los dolores menstruales. Y si no me equivoco, yo no tengo ya no tengo la regla, pero sí que lo he leído que el ice, ¿no? O sea, mezclado con el aceite de coco y entonces te das masajes en la zona del bajo vientre, ¿no? De la zona de los ovarios y tal, ayuda. Por lo que he leído, es el ice el que ayuda para esa zona, para esos dolores menstruales. No sé si hay alguna otra preguntita más que se nos haya saltado o algo. Sí, lo del bruxismo ya lo comentan también. Bueno, creo que no. Exactamente. Por si alguien tiene alguna duda o alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, por aquí vuelven a comentar, ¿no? Exactamente, que el Sentry combinado con la Purity Air, con el purificador de aire, que es una maravilla, ¿no? Que también te purifica todavía mucho más el aire, ¿no? Te da la sensación todavía del aire más puro. Otro de los usos, por ejemplo, que yo le doy a Sentry, Inma, sí. Es como ahora estamos tan absolutamente familiarizados con el tema de las mascarillas, por el efecto desinfectante que tiene, exacto, por el tipo de componentes que tiene, yo lo he hecho en un pulverizador, sí, en un flip de toda la vida. Lo mezclo le echo una gotita y le pongo con agua, vamos, lo diluyo. Y el efecto desinfectante que tiene, se lo rocío a las mascarillas igualmente. Incluso al gel hidroalcohólico, también a veces le echo una gotita de Sentry. Por el tema también de que ayuda. Es muy importante que vaya mezclado con agua en la mascarilla, sí, porque yo lo hice una vez a lo bruto, claro. le puse directamente el aceite a la mascarilla, no me acordaba que tenía colorcito el Sentry y me salió una mancha aquí y yo iba monísima con la mascarilla y era de tela, ya no nos dejan llevar las mascarillas de tela y entonces era la mascarilla de tela con la mancha y dije, ay Dios santo, ¿y ahora qué hago? Pero bueno, no importa. Sí. Desinfectada iba bien desinfectada. Sí, eso tiene que ir diluido en agua siempre, claro. Sí, bueno. Pero ahí a los brutos le eché sin darme cuenta. A ver. Están preguntando también, chicas, Inés, ¿sí? Si se puede dejar el difusor toda la noche puesto. Sí, no tiene ningún problema. Vamos, yo lo dejo incluso puesto toda la noche hasta que el agua se le acaba. También depende de la capacidad que tenga cada difusor. La mayoría de los difusores, cuando se le acaba el depósito que tiene de agua, se apagan directamente. Sí, pero incluso así, si puedes tú programarle la hora y quieres dejarlo toda la noche, nosotros hemos llegado a tenerlo puesto toda la noche el difusor y no pasa nada. A ver, hay alguien que dice que es que hay personas que no deben dormir toda la noche con humedad. Ojo, estamos hablando de difusores, no de humificadores. Eso es que no es lo mismo. No confundirnos. Una cosa es el difusor, que yo tengo aquí el mío ahora funcionando y esto no da absolutamente nada de humedad. Y otra cosa es un humificador. Sí, son cosas diferentes. Hay que usar el difusor, no el humificador. Que queramos potenciar un poquito el momento del humidificador con el Sentry para que te tal, bien, pero no es un humificador lo que se debe de tener todo el día puesto y mucho menos toda la noche. Estamos hablando de difusores, que es diferente, ¿eh? Exacto. Sí, yo hablo todo el tiempo de difusor, no del humidificador. Porque el humidificador también lo tenemos, pero obviamente eso no lo tenemos de ninguna manera puesto toda la noche porque no es bueno tampoco, efectivamente. Pero también depende de cada caso y de cada
y de cada, porque hay facultativos que te van a decir, pues sí, utilízalo tantas horas o no, o tal, pero el tema es el humidificador, no es lo mismo que el difusor, es lo que digo, el difusor además suelen tener una capacidad limitada y la mayoría, no digo todos, pero la mayoría los puedes programar, y si no los puedes programar, en el momento que se acaba el depósito de agua se apaga, o sea que está pensado para eso, para difundir, pero no humidificar, que es diferente, son cosas distintas, ¿vale? Y también dicen que qué tipo de difusor es bueno. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, que no sea un plástico muy barato. Un buen difusor cuesta un poquito. O sea, no podemos comprar un difusor de 10 euros ni de 15 euros. Hay que invertir un poquito más si se quiere tener calidad. La parte, si tiene alguna parte de plástico, que sea un plástico bueno, o sea, no sea el plástico barato. Libre de tóxicos, de parabenos. De parabenos, etcétera, ¿no? En concreto hay uno de la marca Medisana que es muy bueno, pero bueno, hay muchísimos en el mercado de muy buena calidad. Yo personalmente no me gastaría menos de 30, 40 euros en un difusor, sí, la verdad. Es que uno que sea bueno no te va a costar menos tampoco. Exactamente, ¿no? Además, al comprarlo, te tiene que venir en la homologación precisamente eso, que no utiliza materiales tóxicos, que está libre de parabenos, de químicos, ¿vale? Todo eso es importante. Si no, puedes comprarlo con el depósito de cristal, que también lo hay, como decimos, ¿vale? El depósito de cristal es lo mejor, desde luego, pero si no puedes comprarlo con el depósito de cristal o no quieres directamente, pues porque por estética te guste más otro, no sé, motivos puede haber millones, hace falta comprarlo lo mejor posible, porque al fin y al cabo va a afectarte a ti directamente sobre tu salud, entonces cuanto mejor sea, mejor para ti. Claro. Hay muchas personas preguntando por el tema de la fibromialgia. Yo sinceramente no me conozco al 100% con el tema de la fibromialgia, pero me puedo imaginar que depende en ese momento que cómo te sientas y qué tipo de dolor tengas, ¿no? O sea, me imagino que si te sientes con dolores musculares, un ice te puede sentar perfectamente, ¿no? Aplicándotelo, masajeándole. Si lo que tienes estás baja de ánimo, también el ice, porque he dicho que te despierta y te da como un poco, digamos, el ice y el calm son los contrarios, ¿no? El calm te relaja y el ice te despierta. Pues un poco guiándote por cómo te sientes en ese momento, pues puedes aplicarte unos otros, más o menos con lo que hemos dicho para lo que sirve, ¿no? Dolores fuertes de cabeza, migrañas, el escape, o sea, un poco guiándote por lo que en ese momento sientes, qué tipo de dolores sientes, claro, ¿no? Claro. Bueno, chicas, yo la verdad es que estoy encantada, creo que por todos los comentarios que hay, súper práctico el taller y cómo habéis ido resolviendo todas las dudas y haciendo pues esos usos prácticos, ¿no? Que al final es lo que vosotras decíais y lo que coincidimos todos, que el ritmo de vida que llevamos nos hace al final ir a la practicidad, ¿no? Y el tener estas 4 joyitas, ¿no? Que con 4 aceites puedes cubrir tantos aspectos, ¿no? Y tantas dolencias en la vida de una familia normal, desde los niños, nuestros maridos, nosotras, ¿no? Es increíble. Yo no sé si hay alguna duda más. Bueno, están diciendo que si es muy doloroso, ¿no? Para nada. Dolor ninguno, al revés. Al contrario. Es placentero cuando uno todo está lo contrario, es un gusto, un gusto. Y si encuentras quien te dé el masajito y te va así, y volvían a preguntar por el estrés. Para el estrés, definitivamente el calm, en todas sus, como se quiera, o sea, en el difusor, aplicándotelo. El calm es el antiestrés total, vamos. Total. Una pasada para tanto el descanso, para bajar los niveles de estrés, entrar en un momento de calma. Si veis que la tensión, yo incluso tengo también un chufco de estos para mis hijos cuando están un poco alterados, ¿no? O para ir a dormir a gustito. Me dicen, mami, dormir a gustito. Y es una rutina ya en casa y desde que lo usamos, pues
todo está como más relajado, hay mucha más paz, más armonía y al final pues más felicidad, ¿no? Sí. Chicas, muchísimas gracias de verdad por este súper taller tan práctico y tan valioso que le hemos regalado a toda nuestra comunidad y a todas las personas que han querido unirse. De verdad que lo aprovechen al máximo. No sé si queréis decir algo más o ya lo cerramos. Pues Yo ya por mi podemos parte- cerrar, pero a mí sí que me gustaría terminar diciendo una cosa, ¿no? Que para que tomemos conciencia, pues sobre todo que los seres humanos somos naturaleza también. Y por ese mismo motivo yo soy muy partidaria, ahora que estoy descubriendo cosas nuevas, de que tenemos que volver a ella para armonizar con ella. Entonces, la aromaterapia a mí me ha abierto un camino en ese sentido, ¿no? Es como una vuelta al origen, porque al fin y al cabo somos eso. Totalmente. Pues nada, chicas, chicos, muchísimas gracias a todos. Feliz noche y que sigamos todos igual de sanos y cuidándonos. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, chao.